Imagínate por un momento una oración tan poderosa que, al ser pronunciada con fe, pueda sanar cualquier enfermedad en un abrir y cerrar de ojos. Jesús, en su palabra, nos deja una promesa que nos llena de esperanza y fe. En Marcos 11, 24, nos dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Este pasaje no solo es una invitación, sino una declaración de lo que Dios quiere hacer por nosotros. Nos está revelando un principio profundo: la oración y la fe liberan un poder divino capaz de transformar nuestra realidad de manera radical. A lo largo de este video, quiero invitarte a explorar cómo podemos conectar con esta promesa, cómo podemos experimentar una sanidad que va más allá de lo físico, una sanidad que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Vamos a descubrir el secreto detrás de una oración que no solo libera sanidad, sino que abre las puertas a milagros. Estoy seguro de que, al comprenderlo, podrás experimentar el poder de Dios de una manera sobrenatural, incluso en los momentos más oscuros y difíciles de tu vida. ¿Sabías que Dios no solo desea que vivamos libres del pecado, sino también de toda enfermedad? Él tiene un propósito para nosotros, y ese propósito es que vivamos en plenitud. En la Biblia encontramos una promesa que es más que una palabra, es un acto de amor eterno. Isaías 53,5 nos recuerda: por sus heridas fuimos sanados. Estas palabras, escritas hace siglos, no son solo una esperanza distante, sino una realidad tangible, una promesa viva que está al alcance de todos los que creen. No es algo que debemos esperar en un futuro lejano, sino un regalo presente, disponible para los que buscan con fe. Pero, ¿cómo podemos acceder a este poder? La respuesta está en la oración. Imagina, por un instante, a alguien completamente abatido, desgastado por una enfermedad que parece no tener solución. Han intentado de todo: médicos, tratamientos, remedios alternativos, pero la sanidad no llega. Ahora, imagina que, en medio de esa desesperación, una oración simple y sincera cambia la situación. En cuestión de momentos, lo que parecía imposible, sucede. Ese es el poder de Dios, el poder de la fe, que se manifiesta de manera sobrenatural. A lo largo de las Escrituras, vemos historias de personas que enfrentaron situaciones similares y, mediante su fe, vieron milagros acontecer. Este mismo poder está disponible para ti y para mí hoy. En el Antiguo Testamento, Dios se revela como Jehová Rafa, el Señor que sana. En Éxodo 15,26, después de que los israelitas cruzaran el Mar Rojo, Dios les hizo una promesa poderosa: yo soy el Señor, su sanador. Este nombre no solo describe una característica de Dios, sino que también establece una relación profunda con su pueblo. No es un sanador lejano, sino cercano, dispuesto a intervenir cuando le clamamos. Lo vemos en las aguas amargas de Mara, donde Dios las transformó en dulces, demostrando que no hay situación tan amarga ni enfermedad tan grave que Él no pueda cambiar. Este mismo poder, esta misma promesa, sigue vigente hoy, y lo único que Dios espera es que confiemos en su palabra. Jesús, durante su ministerio en la tierra, ejemplificó esta verdad de manera perfecta. Sanó a los enfermos con autoridad, sorprendiendo a todos los que lo rodeaban. En Mateo 8,16-17, vemos cómo expulsó demonios y curó a los enfermos, cumpliendo lo que Isaías había profetizado: Él tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. Cada milagro realizado por Jesús era un testimonio tangible del amor y la compasión de Dios. Pero, lo más impresionante es que cada acto de sanidad apuntaba a una restauración más profunda, no solo física, sino espiritual. Recuerdo la historia de la mujer con flujo de sangre, narrada en Marcos 5, 25-34. Durante 12 años, esta mujer sufrió no solo la carga de su enfermedad, sino también el rechazo de la sociedad. Había gastado todo lo que tenía en busca de una cura, pero su situación solo empeoraba. En medio de su desesperación, escuchó hablar de Jesús. Decidió acercarse a Él, a pesar de las multitudes, y tocó su manto con la fe de que, si tan solo lo hacía, sería sanada. Y así ocurrió. Jesús, al darse cuenta de lo que había sucedido, se volvió hacia ella,
la miró con amor y le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Este relato no solo muestra el poder de Jesús para sanar, sino también la importancia de acercarnos a Él con una fe inquebrantable, una fe que no se rinde ante las circunstancias. Hoy en día, muchas personas luchan con enfermedades que parecen no tener solución: cáncer, diabetes, depresión, enfermedades autoinmunes. La lista es larga, pero la Biblia nos asegura que Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Así que, si estás atravesando una enfermedad o conoces a alguien que lo esté, quiero invitarte a escribir su nombre en los comentarios. Juntos, como comunidad de fe, uniremos nuestras fuerzas, nuestras oraciones y corazones puros para levantar a todos aquellos que lo necesiten. No importa cuán difícil sea la situación, porque, como nos enseña la Escritura, si nos unimos en oración, Dios se mueve de maneras poderosas. Hebreos 13,8 nos recuerda con una certeza inquebrantable: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto no es solo una afirmación teológica, es una verdad viva que trasciende el tiempo y el espacio. El mismo poder que sanó a la mujer con flujo de sangre, que limpió al leproso y levantó al paralítico, sigue estando disponible para ti y para mí hoy. Pero la pregunta es, ¿realmente creemos en esta promesa? A menudo nuestras dudas y temores nos alejan de la plenitud de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. La ansiedad por las circunstancias, las voces de la desesperanza y las preocupaciones cotidianas pueden oscurecer nuestra fe y hacernos olvidar que el poder de Dios sigue siendo el mismo. Jesús nos invita a dejar esas dudas atrás, a confiar plenamente en Él, y es allí, en ese acto de fe, donde todo comienza a transformarse. El Salmo 107:20 nos ofrece una clave poderosa: envió su palabra y los sanó, los libró del sepulcro. Este pasaje no es solo una descripción de lo que Dios hizo en el pasado, es una invitación a experimentar ese poder hoy. La palabra de Dios no es solo una escritura en una página, es viva y eficaz. Tiene el poder de sanar, restaurar y traer paz a nuestras vidas. Cuando declaramos sus promesas sobre nuestra vida, estamos liberando el poder de su verdad sobre nuestras circunstancias. No se trata de una fórmula mágica, sino de alinearnos con lo que Él ya ha dicho. Su palabra no vuelve vacía, siempre cumple aquello para lo que fue enviada. A lo largo de la historia, podemos encontrar testimonios sorprendentes que confirman este poder. Recuerdo la historia de un hombre diagnosticado con una enfermedad terminal. Después de orar fervientemente y declarar las promesas de Dios sobre su cuerpo, recibió una sanidad completa que dejó a los médicos sin palabras. También escuché el testimonio de una madre que clamó por su hijo hospitalizado. En cuestión de horas, su condición cambió drásticamente. Estos ejemplos no son coincidencias, son evidencias vivas de que Dios aún responde a las oraciones de fe. Él sigue siendo el mismo, y su poder no ha disminuido. Sin embargo, es fundamental comprender que la oración no es una fórmula o un ritual. La oración es una expresión de nuestra relación con Dios, una relación genuina y personal. Como nos dice Santiago 5,15, la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. La sanidad proviene de Dios, pero nuestra fe juega un papel crucial. No se trata de cuántas palabras usamos o cuánto tiempo oramos, sino de la confianza con la que nos acercamos a Él. La fe no se mide por la cantidad de nuestras palabras, sino por la sinceridad de nuestro corazón. La oración se convierte en un puente hacia la restauración cuando nos acercamos a Él con un corazón humilde, buscando su voluntad. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de cómo la oración debe ser un vínculo constante con el Padre. En Marcos 1,35 leemos que, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Siendo el Hijo de Dios, Jesús sabía que no podía vivir sin esa conexión constante con el Padre. La oración no solo fortalecía su relación con Dios, sino que lo preparaba para enfrentar las necesidades de los demás. Si Jesús, en su humanidad, dependía tanto de la oración, cuanto más nosotros necesitamos buscar esa conexión con el Padre para experimentar su sanidad en nuestras vidas. Aquí es donde entra en juego la actitud de nuestro corazón.
Jeremías 29,13 nos dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dios no busca oraciones mecánicas o frías, Él busca un corazón sincero, un corazón que se acerque a Él con fe, humildad y esperanza. Cuando oramos desde ese lugar, desde un lugar de confianza y vulnerabilidad, su poder se manifiesta de maneras que a veces superan nuestra comprensión. Volvamos al presente. Tal vez te encuentras enfrentando una situación que parece imposible. Quizás has escuchado diagnósticos que te llenan de miedo o has orado tantas veces que sientes que nada cambia. Pero quiero recordarte una verdad fundamental: Dios no ha cambiado. Su poder no ha disminuido. Lo que Él hizo por otros, también puede hacerlo por ti. Este es el momento perfecto para levantar tu voz en oración, declarar las promesas de Dios sobre tu vida y creer con todo tu corazón que su voluntad es sanarte. No se trata de cuán grandes son tus problemas, sino de cuán grande es tu Dios. El poder de la oración no solo radica en las palabras que decimos, sino en la fe con la que las pronunciamos. Jesús nos dijo en Marcos 11,24, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Este tipo de fe no depende de lo que vemos o sentimos, sino de la confianza inquebrantable en el carácter de Dios. Él es fiel y sus promesas son eternas. Te invito a reflexionar sobre el poder de esa promesa divina: Dios es tu sanador y su deseo es verte libre de todo mal. En 1 Reyes 18, el profeta Elías nos ofrece una de las lecciones más poderosas sobre la oración. En una época de profunda apostasía, Elías desafió a los profetas de Baal a demostrar quién era el verdadero Dios. Mientras ellos clamaban desesperadamente, sin obtener respuesta, Elías, con una fe inquebrantable, oró de una manera sencilla pero directa: respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente sepa que tú, Señor, eres Dios. En ese instante, el fuego descendió del cielo, consumiendo no solo el sacrificio, sino también el altar y todo lo que lo rodeaba. Este milagro mostró al mundo que la oración sincera, dirigida al Dios verdadero, tiene un poder transformador que trasciende nuestras expectativas. Al reflexionar sobre estas historias, nos encontramos con una pregunta fundamental: ¿qué nos impide experimentar ese mismo poder en nuestras vidas? ¿Por qué, a veces, no vemos el fuego del cielo caer sobre nuestras peticiones de la misma manera que Elías lo hizo? La respuesta muchas veces radica en nuestras propias dudas y temores. Nuestra mente y corazón están llenos de preguntas que nos alejan de la fe pura y de la conexión profunda con Dios. Las preocupaciones diarias, los obstáculos y las dificultades nos hacen sentir que la oración es solo una tradición, una costumbre. Pero la verdad es que nuestra oración no es solo una palabra lanzada al aire, sino un puente que conecta nuestro corazón con el corazón de Dios. Sin embargo, lo maravilloso es que no necesitamos tener una fe gigantesca para ver resultados. En Mateo 17,20, Jesús nos recuerda algo sorprendente y alentador. Si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decir a este monte: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Este pasaje nos revela una gran verdad: no se trata de la cantidad de fe, sino de su dirección. No necesitamos una fe desmesurada, solo una fe sincera, aunque sea mínima, puesta en el Dios que todo lo puede. El poder de Dios no depende de la magnitud de nuestra fe, sino de la grandeza de aquel en quien creemos. A lo largo de la historia, los seguidores de Cristo han testificado cómo la oración ha cambiado sus vidas de maneras asombrosas. Uno de los ejemplos más impactantes es la historia de Daniel. En medio de una persecución feroz y bajo un decreto real que prohibía orar a cualquier dios excepto al rey, Daniel, un hombre fiel a Dios, continuó orando 3 veces al día, sin importar las consecuencias. Su obediencia y valentía no solo lo protegieron de los leones, sino que, aún más importante, glorificaron a Dios ante toda una nación. Esta historia nos recuerda que la oración no es solo un medio para pedir ayuda, sino una manera de confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra. Es importante, sin embargo, comprender que la oración no siempre trae resultados inmediatos o visibles. A veces,
Dios usa nuestras oraciones no solo para cambiar las situaciones externas, sino para trabajar en lo profundo de nuestro ser. En esos momentos de espera, Él está moldeando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para lo que está por venir. Las oraciones que parecen no ser respondidas de inmediato no son en vano. En esos momentos de silencio, Dios está obrando dentro de nosotros de maneras que no siempre podemos comprender. Recuerdo en mi propia vida cuántas veces he orado con todo mi corazón, con la esperanza de ver resultados inmediatos. Y aunque no siempre entendí el proceso, cada oración me ha acercado más a Dios, me ha enseñado a confiar en Él de una manera más profunda. He aprendido que la oración no es solo una herramienta para obtener lo que quiero, sino una oportunidad para conocer más a fondo el corazón de Dios y alinearme con su voluntad perfecta. Cuando enfrentamos dificultades, la oración es el refugio donde encontramos paz en medio de la tormenta. No importa cuán grandes sean nuestros problemas, cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, Él siempre responde. A veces, la respuesta no es lo que esperamos, pero siempre es lo que necesitamos. Y esa es una de las maravillas de la oración, no solo transformamos nuestras circunstancias, sino también nuestros corazones. La oración no tiene que ser complicada ni adornada. Puede ser tan sencilla como un susurro desde lo más profundo de nuestro ser, un clamor lleno de fe, confiando en que el Dios que escuchó a Elías, a Daniel y a tantos a lo largo de los siglos, también escuchará nuestras oraciones hoy. La clave está en creer, en mantener nuestra mirada fija en Él, sin importar cuán oscuro sea el camino. En 2 Corintios 12, 9, el apóstol Pablo comparte una de las experiencias más profundas de su vida. Después de haber orado 3 veces para que Dios le quitara un aguijón en la carne, recibió una respuesta que cambió por completo su perspectiva. Dios le dijo: «Te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Aunque Pablo no obtuvo la respuesta que esperaba, comprendió algo fundamental. La oración no solo tiene el poder de transformar las circunstancias, sino que también tiene el poder de transformar nuestros corazones. Es difícil aceptar en momentos de dolor y sufrimiento que la respuesta a nuestra oración no siempre será la que esperamos. En nuestra humanidad, tendemos a buscar soluciones rápidas, alivio inmediato. Sin embargo, el Señor nos enseña a través de la oración que Él no siempre responde de la manera que pensamos, pero siempre responde con lo que es mejor para nosotros. A veces, lo que más necesitamos no es un cambio en las circunstancias, sino un cambio en nuestro interior. La oración nos invita a rendirnos ante la soberanía de Dios, confiando en que, aunque no entendamos completamente su plan, Él siempre está trabajando para nuestro bien. A lo largo de nuestras vidas, podemos encontrar momentos donde la oración nos lleva a un lugar de profunda vulnerabilidad. En esos momentos, nuestra debilidad se convierte en un escenario perfecto para que el poder de Dios se manifieste de una manera sorprendente. Pablo mismo lo experimentó: «Mi poder se perfecciona en la debilidad». Qué hermoso es saber que en nuestros momentos más bajos, cuando nos sentimos frágiles y desbordados, es cuando el poder de Dios se hace más evidente. Pero aquí viene un desafío: aprender a agradecer incluso cuando no vemos la respuesta inmediata. Filipenses 4:6 nos anima a no inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La gratitud es un acto de fe. Al dar gracias, aunque no veamos la respuesta, estamos declarando nuestra confianza en que Dios ya está obrando. Este acto de agradecimiento no solo honra a Dios, sino que también prepara nuestro corazón para recibir lo que Él tiene reservado para nosotros. Es un ejercicio espiritual que nos enseña a descansar en su voluntad y a confiar en que Él está en control. Recuerdo momentos en los que oré fervientemente por algo que me dolía profundamente, y a pesar de que no vi cambios inmediatos, la paz que sentí al entregarlo todo a Dios fue una respuesta que no esperaba, pero que entendí como una manifestación de su presencia en mi vida. Mi corazón fue fortalecido, no necesariamente por la respuesta directa a mi petición, sino por el consuelo que Él me dio al saber que no estaba solo. Y la oración no solo tiene un impacto en nuestra vida personal, sino también en la comunidad. En Hechos 12, cuando Pedro fue encarcelado, los creyentes se unieron en oración ferviente.
Aunque Pedro estaba en prisión, la oración colectiva de la iglesia tuvo un efecto poderoso, lo liberó milagrosamente y fortaleció la fe de toda la comunidad. Este relato es un recordatorio de que nuestra oración no es solo un acto personal, sino que puede transformar el entorno que nos rodea. Orar por otros, interceder por ellos, es una forma de unirse en fe, creyendo que Dios puede obrar en sus vidas de maneras que superan nuestra comprensión. La oración colectiva tiene una fuerza única. Nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha. Cuando oramos por los demás, no solo estamos pidiendo por su bienestar, sino que estamos fortaleciendo nuestra fe en la bondad y el poder de Dios. Como comunidad, podemos levantar un manto de oración que cubra a aquellos que más lo necesitan, sabiendo que Dios escucha y responde a cada clamor. Es hermoso pensar en el poder de la oración cuando nos unimos en la fe, sabiendo que nuestras voces, aunque sean diferentes, se convierten en un solo clamor a Dios. Tal vez no siempre veamos la respuesta inmediata, pero podemos estar seguros de que Dios está obrando en cada uno de nosotros, moldeándonos, enseñándonos y guiándonos en su perfecta voluntad. A medida que exploramos este poder de la oración, recordemos que cada oración, cada palabra susurrada al oído de Dios, tiene un impacto mucho más grande de lo que imaginamos. La oración es mucho más que palabras. Es una conversación, una conexión profunda con el corazón de nuestro Creador. Es un recordatorio de que no estamos solos en este viaje, que hay un poder mucho mayor que nosotros, listo para transformar nuestras vidas y las de aquellos por los que oramos. Es importante reflexionar sobre nuestra relación con Dios. A veces, en medio de las dificultades, nos encontramos orando desde un lugar de miedo o desesperación, buscando respuestas inmediatas a nuestras aflicciones. Pero, ¿qué pasaría si nuestra oración fuera una conversación más profunda? Si, en lugar de ver la oración como una lista de peticiones, comenzáramos a verla como una oportunidad para acercarnos a Él con confianza, sabiendo que Él siempre está dispuesto a escucharnos. En un Juan 5,14-15 encontramos un recordatorio hermoso. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, sabremos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Esta promesa no solo nos asegura que Dios escucha nuestras oraciones, sino que también nos invita a acercarnos con la certeza de que, si estamos alineados con su voluntad, Él ya ha comenzado a obrar a nuestro favor. Aquí no hay espacio para dudas, al contrario, es un llamado a la confianza plena en el carácter de Dios, sabiendo que lo que Él tiene para nosotros es siempre lo mejor. Es fácil caer en la trampa de pensar que la oración es solo una negociación con Dios, una transacción donde buscamos obtener lo que necesitamos. Pero en realidad, la oración es un acto de alineación con su propósito perfecto. En lugar de centrarnos únicamente en lo que queremos, la oración se convierte en un proceso de rendición. Y al rendirnos, descubrimos que lo que verdaderamente necesitamos no siempre es lo que pedimos, sino la cercanía de un Dios que sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando nosotros no lo sabemos. En Romanos 8,28, la Escritura nos recuerda, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo nos da esperanza en medio de la incertidumbre. Nos asegura que, aunque nuestras oraciones puedan no ser respondidas como esperamos, Dios está trabajando detrás de las escenas para cumplir su plan perfecto en nuestra vida. Cada situación, cada momento, cada dificultad es una oportunidad para acercarnos más a Él, confiar en su sabiduría y entender que su propósito siempre será para nuestro bien. A menudo nos encontramos orando por una salida rápida, buscando respuestas inmediatas. Pero lo que Dios nos invita a hacer a través de la oración es algo mucho más profundo, buscarlo a Él, conocerlo a Él. En Jeremías 33,3, Dios nos hace una invitación poderosa: clama a mí, y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Dios no solo quiere escuchar nuestras peticiones, sino también revelarnos su sabiduría, guiarnos por caminos que no habríamos imaginado por nosotros mismos. La oración no es solo acerca de lo que necesitamos, sino también acerca de descubrir el corazón de Dios, su plan y propósito para nuestras vidas. La oración es un regalo. En medio de la rutina diaria,
a menudo olvidamos lo increíble que es que podamos acercarnos a un Dios tan grande, tan amoroso, tan interesado en cada detalle de nuestra vida. A veces creemos que nuestra oración tiene que ser perfecta, que nuestras palabras deben ser las correctas para ser escuchadas. Pero la verdad es que lo que Dios busca no son oraciones mecánicas, sino corazones sinceros. La oración es un lugar de encuentro donde, aunque nuestras palabras sean simples y humanas, su espíritu se conecta con el nuestro, trayendo paz, consuelo y renovación. Es en ese espacio íntimo con el donde encontramos un poder transformador que no solo cambia nuestras circunstancias, sino que nos cambia a nosotros. La oración, más que un acto religioso, es un espacio donde nos rendimos, donde dejamos ir nuestro control y permitimos que Dios obre en nosotros de una manera que nunca imaginamos. Cuando nos acercamos a Dios con fe, podemos experimentar su poder de una forma que transforma no solo nuestras circunstancias, sino también la forma en que vemos el mundo. En Hebreos 11,1 se nos dice que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Cuántas veces hemos orado sin ver resultados inmediatos, y sin embargo, nuestra fe nos sostiene? La fe no se trata de lo que podemos ver con nuestros ojos físicos, sino de lo que sabemos con nuestro corazón. Es la certeza de que, aunque no siempre entendamos lo que está sucediendo, Dios está obrando en nuestro favor. La oración, entonces, es el medio a través del cual nos conectamos con lo eterno. Nos recuerda que, aunque nuestros ojos no puedan ver, Dios está trabajando a nuestro favor, llevando a cabo su plan divino, que es más grande y más hermoso que lo que podríamos imaginar. Es difícil a veces entender que lo que estamos pidiendo no siempre será respondido de la forma en que lo esperamos, pero al final, lo que importa es la relación que estamos cultivando con Dios. La oración nos invita a acercarnos a Él, no solo para pedir, sino para conocerle más profundamente. Al hacerlo, nos damos cuenta de que no necesitamos tener todas las respuestas, porque lo que realmente necesitamos es a Él. Cuando nos enfrentamos a la enfermedad, esa certeza en el poder de Dios puede marcar la diferencia entre el miedo y la esperanza. Es difícil, lo sabemos. En medio del dolor y la incertidumbre, parece que las dudas se asoman con más fuerza, haciéndonos cuestionar todo. Pero aún en esos momentos de angustia, hay una promesa que nos sostiene, y es la promesa de que Dios está cerca, dispuesto a darnos esperanza cuando todo parece perdido. Jesús, durante su ministerio terrenal, nos enseñó constantemente que la fe era la clave para experimentar lo imposible. Cada milagro que Él realizó estuvo marcado por un llamado a la fe. Recordemos la historia de Bartimeo, el ciego que, a pesar de estar en la oscuridad física y emocional, no dudó en clamar con todas sus fuerzas cuando escuchó que Jesús pasaba cerca. En Marcos 10:46, Bartimeo gritó, a pesar de los intentos de la multitud por callarlo, y fue su grito lleno de confianza lo que llamó la atención de Jesús. Jesús, al ver su fe, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y la respuesta de Bartimeo fue clara, Rabí, quiero ver. Y Jesús, con una sonrisa de amor, respondió, tu fe te ha sanado. En ese mismo instante, Bartimeo recuperó la vista. Este encuentro revela algo profundo, no solo el poder sanador de Jesús, sino también la disposición del Maestro a responder a aquellos que se acercan con un corazón confiado. La fe, aunque poderosa, no siempre es fácil de mantener. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, donde las circunstancias parecen desafiar nuestras creencias. Y es en esos momentos, cuando las dificultades nos rodean, cuando nuestra confianza es puesta a prueba. Un ejemplo claro de esto es la historia de Pedro caminando sobre las aguas. En Mateo 14,28-31, Pedro vio a Jesús caminando hacia él sobre el agua y, lleno de valentía, pidió unirse a él. Jesús le dijo, ven. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, lo imposible hecho posible. Pero, en el instante en que su mirada se desvió hacia el viento y las olas, el miedo lo invadió y comenzó a hundirse. ¿Qué pasó? Pedro dejó de ver a Jesús y permitió que las circunstancias lo desbordaran. Esta historia nos enseña que nuestra fe no debe estar anclada a lo que vemos, sino a quien está con nosotros.
Las tormentas de la vida, aunque fuertes, no tienen la capacidad de sumergirnos si mantenemos nuestros ojos en Jesús, quien tiene poder sobre todo lo que nos rodea. La fe no es fácil, es cierto. A menudo enfrentamos desafíos que intentan debilitar nuestra confianza, diagnósticos médicos aterradores, noticias desalentadoras o fracasos personales que nos hacen dudar. Es en esos momentos cuando las palabras de Romanos 10,17 cobran un significado profundo. La fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe no surge de nuestras fuerzas, ni de nuestros pensamientos. La fe crece cuando nos sumergimos en su palabra, cuando dejamos que sus promesas se graben en nuestro corazón y que su verdad transforme nuestros pensamientos. Es en la palabra de Dios donde encontramos el alimento para nuestra alma, la fuerza para seguir adelante cuando todo parece desmoronarse. Y esto no es algo que suceda de manera instantánea. Es un proceso constante, una caminata diaria en la que nos recordamos a nosotros mismos lo que Dios ha dicho y dejamos que eso nos sostenga. Cuando nos enfrentamos a dificultades, no siempre entendemos lo que está pasando, pero podemos confiar en lo que Él ha prometido. De repente, esas promesas comienzan a cambiar nuestra perspectiva. Como cuando la angustia se disipa al recordar que Él es nuestro sanador. La sanidad no siempre significa la ausencia de enfermedad, pero sí la paz en medio de ella. No siempre veremos lo que esperamos de inmediato, pero podemos confiar en que Dios está obrando de una manera que va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Hoy, cuando te enfrentes a lo que sea que te cause miedo o incertidumbre, recuerda que, al igual que Bartimeo y Pedro, tú también puedes clamar a Jesús con confianza. Su respuesta no depende de lo perfecto de tu fe, sino de la dirección de tu corazón. Como dice en Hebreos 11,1, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Aunque no veamos la respuesta aún, podemos estar seguros de que Él está obrando a nuestro favor, incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. Es tiempo de dejar que su palabra te llene, que la fe se enraice más profundamente en tu corazón, porque cada vez que las palabras de Dios se impregnan en ti, tu fe crece. No se trata de tener toda la respuesta, sino de confiar en el que tiene el control. Esa confianza, esa fe inquebrantable, puede marcar la diferencia, hoy más que nunca, entre el miedo y la esperanza. Uno de los ejemplos más poderosos de fe inquebrantable lo encontramos en la historia de la mujer sirofenicia en Mateo 15, 21-28. Esta mujer, cuya hija estaba gravemente poseída por un demonio, se acercó a Jesús con una desesperación palpable. Jesús, al principio, no respondió a su petición y en lugar de escucharla, dejó que el silencio se apoderara del momento. Sin embargo, ella no se rindió. En lugar de alejarse, persistió. Su fe era una fe que no conocía barreras, que no aceptaba el silencio como una negativa. La mujer, con humildad, insistió: «Sí, Señor, pero hasta los perritos comen de las migas que caen de la mesa de sus amos». Y Jesús, con asombro por su confianza, le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas». En ese mismo instante, su hija fue sanada. ¿Qué nos enseña este relato? La fe no se trata de no enfrentar obstáculos. La fe verdadera es la que permanece firme a pesar de los silencios, las negativas aparentes y los desafíos. Esta mujer no permitió que la indiferencia de Jesús o la indiferencia de la multitud la desanimara. Su fe la llevó a perseverar, y al final, esa perseverancia abrió la puerta a un milagro. Es un recordatorio de que la fe no siempre se mide por lo fácil que es, sino por nuestra disposición a seguir creyendo incluso cuando las circunstancias no son las que esperábamos. Y en muchos casos, la fe no necesita ser perfecta para ser efectiva. En Marcos 9,24, un padre desesperado por la liberación de su hijo exclama: «Creo, ayúdame en mi incredulidad». A primera vista, estas palabras parecen contradictorias. ¿Cómo puede alguien creer y dudar al mismo tiempo? Pero es precisamente en este dilema humano donde se encuentra la verdadera lucha de la fe. La duda y la fe a menudo caminan juntas. Pero, lo hermoso de este relato es que Jesús no rechazó a este hombre por su falta de fe perfecta.
Al contrario, respondió a su sinceridad y liberó a su hijo. Este es un recordatorio profundo. No necesitamos una fe inquebrantable, ni perfecta, para acercarnos a Dios. Solo necesitamos un corazón dispuesto a confiar, aunque nuestra fe sea tan pequeña como un grano de mostaza. Dios no espera que tengamos todo resuelto, sino que acudamos a Él tal como somos, con nuestros miedos, nuestras dudas y nuestra esperanza. La fe no se queda solo en nuestras palabras o pensamientos. La verdadera fe nos lleva a actuar. Como dice Santiago 2,17, así también la fe, por sí sola, si no tiene obras, está muerta. La fe genuina se traduce en acción. No significa que nuestras acciones sean las que nos salvan, pero sí que cuando creemos en lo que Dios puede hacer, ese creer se traduce en obediencia. Actuar con fe es declarar lo que Él ha prometido, es caminar en la dirección que Él nos muestra, aunque no veamos resultados inmediatos. Recordemos el relato de los 10 leprosos en Lucas 17,11-14. Jesús les ordenó que se presentaran a los sacerdotes, aunque todavía no habían sido sanados. Fue mientras obedecían que experimentaron la sanidad. Aquí vemos que la fe no siempre tiene que ver con lo que vemos primero. A veces, el milagro ocurre en el mismo acto de la obediencia. La fe no siempre ve el resultado antes de dar el paso. Es el paso mismo el que activa lo que Dios ha prometido. Pero también debemos reconocer que la fe nos llama a aceptar que los tiempos y maneras de Dios son diferentes a los nuestros. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda que todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Este versículo nos invita a confiar en que, aunque no veamos respuestas inmediatas, Dios está obrando a su manera perfecta y su tiempo siempre es el adecuado. No siempre recibimos lo que esperamos en el instante que lo deseamos, pero podemos estar seguros de que Él está trabajando, incluso en los momentos que no entendemos. Esto puede ser difícil de aceptar, especialmente cuando la espera se hace larga y las preguntas abundan. Pero la confianza en su soberanía, en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, nos da la paz para seguir adelante. Nos ayuda a recordar que, aunque no entendamos el porqué de todo, podemos confiar en que su amor por nosotros nunca falla y que su propósito siempre prevalecerá. Es este tipo de fe lo que transforma. No es la fe que ve lo imposible hecho posible de inmediato, sino la fe que persiste, que sigue orando, que sigue confiando incluso cuando las respuestas no llegan. La fe que sigue creyendo incluso cuando parece que no hay esperanza, como la mujer sirofenicia que no se rindió, o como el padre que clamó, creo, ayúdame en mi incredulidad. Esa es la fe que mueve montañas, no porque sea perfecta, sino porque es sincera, constante y humilde. Y es en esa fe donde experimentamos el milagro de la transformación, no solo en nuestras circunstancias, sino también en nuestro corazón. Porque, aunque no siempre veamos los resultados inmediatos de nuestras oraciones, cada paso de obediencia, cada acto de confianza, nos acerca más a la vida que Dios ha preparado para nosotros. La fe, entonces, no solo es un medio para recibir bendiciones, sino también para llegar a conocer más profundamente al Dios que las ofrece. Esta confianza nos libera del peso de tener que entenderlo todo. Nos permite descansar en la fidelidad de Dios, aun cuando las respuestas que buscamos no llegan de inmediato. A veces nos encontramos en momentos en los que la incertidumbre nos rodea, y lo único que podemos hacer es entregar todo a Él, confiando en que Él tiene el control. En esos momentos, es esencial recordar que la fe no es algo que nosotros mismos generamos, sino que es un regalo de Dios. Como nos dice en Efesios 2,8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Este pasaje es una revelación profunda, la fe no depende de nosotros ni de nuestra fuerza de voluntad. Es un regalo divino que nos invita a depender completamente de Él, a dejar ir nuestra necesidad de tener todo bajo control. Y al comprender esto, nos libera de la presión de tener que tener suficiente fe. No es una cuestión de esfuerzo humano, es el Espíritu Santo quien fortalece nuestra confianza, que nos guía y nos da la paz para descansar en su soberanía. En medio de los desafíos y las preguntas, el Salmo 46 horas y 10 minutos nos invita a quedarse quietos y reconocer que Él es Dios.
A veces, la fe no se manifiesta en grandes gestos ni en oraciones largas, sino en un silencio reverente, en una quietud que dice, Señor, tú eres Dios. Yo confío en ti. Esa fe que se posa en la quietud, que no necesita pruebas constantes para creer, simplemente descansa en la certeza de su carácter y sus promesas. Jesús mismo vivió esta fe en el huerto de Getsemaní. En ese momento de angustia profunda, oró con una sinceridad que reflejaba tanto su humanidad como su completa confianza en el Padre. En Mateo 26,39 nos dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En este momento de máxima vulnerabilidad, Jesús nos muestra que la verdadera fe no siempre significa entender o aceptar de inmediato lo que Dios permite, sino confiar en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Jesús, aun en su dolor, se rindió completamente a la voluntad del Padre, un acto de fe profunda que nos enseña que la fe se manifiesta en la rendición, en la aceptación de que Dios tiene el control, incluso cuando nuestras emociones o nuestra mente no entienden. Reflexionando sobre todo esto, podemos ver que la fe no es solo un elemento fundamental en nuestra vida de oración, sino también en nuestra vida diaria. Nos da la capacidad de enfrentar cada desafío con la certeza de que Dios está con nosotros, obrando en medio de cada circunstancia. Puede que no siempre comprendamos lo que estamos viviendo, pero la fe nos da la fortaleza para seguir adelante, sabiendo que su amor nunca nos abandona y que, al final, todo está bajo su soberanía. La fe no es solo una emoción pasajera, es una decisión constante de confiar, incluso cuando las circunstancias parecen decirnos lo contrario. Es un recordatorio de que, aunque el panorama parezca oscuro, la luz de Dios siempre está presente, guiándonos hacia su propósito. Con cada paso de fe que damos, nos acercamos más a su corazón, experimentando su poder y su amor de maneras que transforman nuestra vida. La vida humana está tejida con una intrincada conexión entre el cuerpo, el alma y el espíritu, y esta relación profunda e inseparable define nuestra existencia. Ninguna de estas partes puede ser ignorada sin afectar a las demás. Dios, al crear al ser humano, diseñó esta unidad para que viviera en armonía. Sin embargo, el pecado y las cargas del mundo han intentado romper esa integridad, generando conflictos internos que repercuten en nuestra salud física y espiritual. La sanidad que proviene de Dios no se enfoca solo en un área específica de nuestra vida, sino que busca restaurar completamente a la persona, devolviendo el equilibrio original. En Proverbios 4,23 se nos instruye a guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Este versículo ilumina la importancia de nuestro interior. Muchas enfermedades que enfrentamos tienen su raíz en heridas emocionales o espirituales que no hemos permitido que Dios sane. Estas heridas, aunque invisibles, afectan profundamente nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestras relaciones. Se convierten en cargas que no podemos llevar por nosotros mismos. Pero cuando entregamos estas áreas al cuidado divino, descubrimos que su sanidad abarca mucho más que lo que los ojos pueden percibir. La Biblia está llena de ejemplos que muestran esta restauración integral. Cuando Jesús se encontró con el paralítico en la piscina de Betesda, no solo se enfocó en su incapacidad física. Antes de sanarlo, le hizo una pregunta que parecía extraña para alguien en su condición: ¿quieres quedar sano? Juan 5,6. Esta pregunta revela una verdad más profunda. Jesús no solo quería curar su cuerpo, sino también restaurar su esperanza y su propósito. Al darle una instrucción clara, levántate, toma tu camilla y anda, no solo le devolvió la movilidad, sino que también le permitió reconectarse con su propia dignidad. A menudo, cargamos con emociones no resueltas, como el resentimiento, la culpa o la amargura, que actúan como cadenas invisibles en nuestra vida. Estas emociones, aunque no siempre visibles, pueden manifestarse en nuestra salud física, causando agotamiento, enfermedades crónicas y un constante estado de estrés. Jesús abordó este tema cuando enseñó acerca del perdón en Mateo 6,14-15. Nos dijo: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. Estas palabras nos muestran que el perdón no es solo un acto espiritual,
sino una puerta hacia la libertad interior y la restauración integral. Una vida alineada con Dios comienza cuando reconocemos que nuestra fortaleza no es suficiente para cargar con las heridas del pasado. Al soltar esas cargas y permitir que Él nos sane, comenzamos a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento y un descanso profundo en su amor. Él nos invita a depositar nuestras cargas en sus manos, ofreciéndonos alivio y paz. En Mateo 11,28-30, Jesús nos dice con todo su corazón: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Esta invitación no es solo una promesa de consuelo, es una promesa de transformación. Jesús nos ofrece algo mucho más profundo que el simple alivio de nuestras cargas. Nos ofrece la posibilidad de descansar verdaderamente en Él, de ser renovados desde adentro hacia afuera. La invitación de Jesús es como un abrazo cálido en medio de una tormenta, una oportunidad para soltar todo lo que nos agobia y confiar en que Él tiene el control. A veces, nos resulta difícil aceptar que podemos dejar nuestras preocupaciones en sus manos. Vivimos en un mundo que nos impulsa a ser fuertes, a manejar todo por nosotros mismos. Pero en ese intento de ser autosuficientes, nos olvidamos de que hay un descanso más profundo disponible para nosotros. Jesús no solo promete descanso para el cuerpo, sino también para el alma, esa parte profunda de nosotros que a menudo queda cansada y herida sin que los demás lo noten. Este descanso no es solo físico, es una sanidad que afecta cada rincón de nuestra existencia. Jesús nos invita a caminar junto a Él, aprender de Él y descubrir que su yugo es ligero porque Él lleva nuestras cargas con nosotros. Curiosamente, incluso la ciencia moderna está comenzando a explorar lo que la Biblia ha enseñado durante siglos: la conexión entre el bienestar espiritual y la salud física. Estudios han demostrado cómo el estrés prolongado y las emociones negativas pueden afectar el sistema inmunológico, debilitando nuestras defensas contra las enfermedades. No es una coincidencia que Dios haya diseñado nuestra conexión interior de tal forma que el bienestar espiritual influye directamente en nuestra salud física. La salud no es solo una cuestión de lo que comemos o si hacemos ejercicio, sino también de cómo gestionamos nuestro interior, nuestras emociones y nuestra relación con Dios. David, en el Salmo 32,3-4, describe el peso del pecado no confesado: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando, como al calor del verano. Pero cuando finalmente confesó, experimentó el alivio no solo en su espíritu, sino también en su cuerpo. Dios diseñó al ser humano con una conexión profunda entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Lo que sucede en uno de estos niveles afecta directamente a los demás. La sanidad que proviene de Dios no solo se ocupa de las enfermedades físicas, sino también de nuestras heridas emocionales y espirituales. La oración juega un papel crucial en esta restauración. No es solo una herramienta para pedir cosas a Dios, sino un espacio sagrado donde podemos entregar nuestras cargas y permitir que nuestro espíritu se renueve. En la oración, nos acercamos a Dios, no solo para expresar nuestras necesidades físicas, sino también para hablar de lo que nos pesa emocionalmente. La oración nos permite realinear nuestra vida con su voluntad, recordándonos que su propósito para nosotros incluye la restauración completa. No importa cuán cansados o agobiados estemos, podemos venir a Él con confianza, sabiendo que Él escucha y se interesa por cada aspecto de nuestra vida. Jesús, siendo el ejemplo perfecto de lo que significa sanar, no solo sanaba cuerpos, sino también corazones. Cada encuentro con los necesitados revelaba el deseo de sanar algo mucho más profundo que las heridas físicas, restaurar su identidad, su valor y su propósito en Él. Un ejemplo poderoso de esto es el relato de la mujer sorprendida en adulterio. Ella fue traída ante Jesús, esperando ser condenada. Pero en lugar de recibir juicio, Jesús le ofreció una nueva oportunidad, diciendo: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no peques más. Juan 8:11. Estas palabras no solo le brindaron libertad espiritual, sino que también restauraron su dignidad y su propósito. Jesús, al mirarla, le dio la oportunidad de empezar de nuevo,
de ser restaurada, no solo en su vida espiritual, sino en su corazón y su ser entero. El equilibrio entre el cuerpo, el alma y el espíritu es un diseño perfecto que refleja la naturaleza divina en nosotros. Cuando uno de estos aspectos sufre, los demás también se ven afectados. Por eso, la sanidad que proviene de Dios no se limita solo a curar enfermedades físicas, sino que toca todas las áreas de nuestra vida. Su restauración integral nos permite vivir en plenitud, experimentando una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz que el mundo pueda ofrecer, sino una paz profunda que solo Él puede dar. Quizás en estos momentos, algunos de nosotros estamos luchando con dificultades emocionales o espirituales que afectan nuestra vida cotidiana. Tal vez las preocupaciones, el miedo o el dolor nos están agobiando. Pero, al igual que con la mujer sorprendida en adulterio o con el paralítico de Betesda, Jesús está listo para encontrarnos en medio de nuestro dolor y ofrecernos algo mucho más grande, una restauración completa. Él quiere sanar nuestro interior, restaurar nuestra identidad y recordarnos quiénes somos en Él. No solo nos ve como seres humanos rotos, sino como hijos amados, dignos de su amor y cuidado. Y es aquí, en medio de nuestra vulnerabilidad, donde encontramos el poder transformador de su gracia. El descanso que Jesús ofrece no es solo una pausa temporal, sino un descanso eterno, uno que nos lleva a un lugar de confianza plena en su amor, sin importar las circunstancias. Nos invita a confiar, a soltar nuestras cargas y a permitir que su paz fluya en cada rincón de nuestra vida, sanando lo que está roto y trayendo restauración a nuestro ser más profundo. En el mundo acelerado y lleno de presiones que vivimos hoy, donde las exigencias de la vida diaria a menudo nos dejan agotados y desbordados, es crucial recordar algo fundamental: la verdadera sanidad no viene de nuestras propias fuerzas. Muchas veces, intentamos resolverlo todo por nosotros mismos, confiando solo en nuestra capacidad, pero el cansancio emocional, mental y físico nos recuerda que necesitamos algo más. Dios nos llama a buscar su presencia y confiar en su poder para restaurar cada área de nuestra vida. Su amor no tiene límites y su deseo es vernos completos, libres de todo lo que nos impide vivir en la plenitud de su gracia. Y, a pesar de todo lo que enfrentamos, en medio de nuestra fragilidad, Él siempre está dispuesto a abrazarnos y guiarnos hacia la sanidad que solo Él puede ofrecer. Hoy, cuando nuestras oraciones suben al cielo, hay algo poderoso en cómo nos presentamos ante Él. No es solo el clamor por nuestras necesidades lo que le agrada, sino también el acto de confesión y gratitud. Estos dos elementos, aparentemente tan simples, tienen una fuerza espiritual profunda que no solo transforma nuestro corazón, sino que lo alinea con el corazón de Dios. La confesión es una forma de reconocer nuestra vulnerabilidad, nuestra necesidad de Él, y la gratitud es un acto de fe que afirma que, aunque no veamos la solución aún, confiamos plenamente en su poder y en que Él ya está obrando a nuestro favor. Es fácil olvidar lo crucial que es la gratitud en medio de las dificultades. A veces, estamos tan enfocados en lo que nos falta o en lo que no hemos logrado, que olvidamos darle gracias por lo que ya ha hecho en nuestras vidas. Pero la gratitud no se basa en lo que vemos, sino en quién es Dios. Es un reconocimiento profundo de su bondad y amor constantes que no dependen de nuestras circunstancias, sino de su carácter inmutable. La gratitud nos lleva a un lugar de descanso, donde dejamos de luchar con nuestras preocupaciones y aprendemos a confiar en que Él sabe lo que necesitamos, incluso antes de que lo pidamos. En el Evangelio de Lucas encontramos un relato conmovedor que ilustra cómo la gratitud activa el poder de Dios. Jesús se encuentra con 10 leprosos que, desde lejos, claman por sanidad. Les dice que se presenten a los sacerdotes y mientras van en obediencia, experimentan la sanidad que tanto habían anhelado. Sin embargo, de los 10, solo uno regresa para agradecerle. Y Jesús, al ver su gratitud, le dice: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Lucas 17:19. Este pasaje no solo nos muestra la importancia de dar gracias, sino que también resalta cómo la gratitud es una manifestación directa de confianza en Dios. No se trata solo de lo que Él hace, sino de reconocer que Él es fiel, que su bondad no depende de nuestros méritos, y que, aunque no siempre entendamos por qué o cómo,
podemos confiar en su voluntad perfecta. La gratitud, entonces, no es un simple acto de cortesía, es una forma de vida que refleja la fe que tenemos en Dios. Y como Pablo nos recuerda en Filipenses 4:6, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Este versículo nos invita a orar, sí, pero también a hacerlo con una actitud de agradecimiento. No se trata solo de pedirle a Dios, sino de reconocer que Él está escuchando y respondiendo. Nos enseña a soltar nuestra ansiedad y confiar plenamente en que Él está al tanto de nuestras necesidades. Recuerdo una época en mi vida en la que me sentía atrapado en un mar de incertidumbre. Las dificultades eran muchas y parecía que no había salida. Había momentos en los que mis oraciones se sentían vacías, como si las palabras no fueran suficientes para describir lo que sentía. Pero fue en esos momentos, cuando decidí agradecer a Dios por su fidelidad, por lo que ya había hecho en mi vida, por su amor incondicional, que experimenté una paz que sobrepasaba todo entendimiento. La gratitud me permitió soltar las cargas de mis preocupaciones y recordar que, incluso en medio de la tormenta, Dios sigue siendo fiel. Este tipo de fe y confianza no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, un caminar diario. Es un ejercicio de nuestra voluntad de recordar que no estamos solos, que no tenemos que cargar con todo el peso de nuestras preocupaciones y que, por muy difícil que sea el camino, su presencia está con nosotros. Al entregar nuestras cargas en oración y reconocer su bondad, activamos el poder de Dios en nuestras vidas de una manera que no podemos comprender completamente, pero que sabemos es real. Cuando enfrentamos los retos de la vida, es fácil perder de vista la importancia de la gratitud. Pero, al elegir agradecer, incluso en medio de las dificultades, encontramos una fuerza espiritual que nos levanta y nos acerca más a Dios. No es un acto superficial, sino un profundo reconocimiento de que, en cada momento de nuestras vidas, Él está obrando para nuestro bien. Cada oración que sube a su trono es escuchada, cada corazón que se postra ante Él es restaurado. Y, aunque el proceso de sanidad sea lento, cada paso de fe nos acerca más a la plenitud de lo que Él tiene reservado para nosotros. El poder de la confesión es algo profundamente transformador que nos invita a acercarnos a Dios con el alma abierta. En las Escrituras, vemos a David, conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, entendiendo la importancia de ser transparente ante el Señor. En el Salmo 51, tras su pecado con Betsabé, clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Este acto de confesión no solo restauró su relación con Dios, sino que también le liberó del peso de la culpa, permitiéndole experimentar la gracia de una manera renovada y profundamente personal. David no solo reconoció su error, sino que, al abrir su corazón, invitó a la restauración que solo el Señor puede traer. La confesión, aunque a menudo se asocia con reconocer nuestros errores, también puede ser un acto de fe y esperanza, especialmente cuando enfrentamos desafíos que nos parecen imposibles de superar. La confesión se convierte en una poderosa herramienta espiritual cuando declaramos las promesas de Dios sobre nuestras vidas, incluso cuando nuestra realidad parece no reflejarlo. La palabra de Dios tiene poder, y cuando confesamos esas verdades, estamos dando vida a nuestras circunstancias, trayendo la fuerza de lo divino a nuestro caminar diario. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la historia de Josafat, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Este rey de Judá se vio enfrentado a una amenaza tan abrumadora que parecía no haber salida. En lugar de rendirse al miedo o a la desesperación, Josafat lideró al pueblo en oración, recordando las promesas de Dios y confesando su soberanía sobre la situación. Su oración incluyó palabras llenas de fe: «Oh Dios nuestro, no ejecutarás juicio sobre ellos porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos». En ese momento de vulnerabilidad y rendición, Dios escuchó y respondió con una intervención milagrosa que trajo la victoria. Esta historia nos enseña que, a menudo, no tenemos todas las respuestas o soluciones ante los desafíos de la vida, pero lo que realmente importa es nuestra disposición a alinearnos con el propósito divino.
La confesión, entonces, no es solo un acto de admitir nuestra debilidad, sino también de colocar nuestra confianza en el poder y la soberanía de Dios. Nos sacamos de una posición de desesperación y nos colocamos en un lugar de esperanza y fe, donde Él puede actuar. Pero lo más asombroso ocurre cuando añadimos la gratitud a nuestra confesión. En ese instante, estamos declarando, con corazón agradecido, que Dios ya está obrando, incluso antes de ver los resultados. Es como cuando el sol comienza a asomarse detrás de las nubes grises, aún no vemos la claridad completa, pero sabemos que la luz está llegando. Este acto de agradecer a Dios antes de ver la manifestación del milagro es un acto de fe pura. Es una declaración que confía en el tiempo perfecto de Dios, recordándonos que, aunque las circunstancias no cambien de inmediato, su plan se lleva a cabo según su perfecta voluntad. La misma actitud de gratitud es algo que Jesús mostró de manera ejemplar durante su ministerio. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, encontramos el relato de la resurrección de Lázaro. Antes de llamar a Lázaro fuera de la tumba, Jesús alzó su voz al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Este momento es significativo porque Jesús expresó su gratitud a Dios antes de realizar el milagro. A pesar de que Lázaro aún estaba muerto en ese instante, Jesús ya confiaba plenamente en la voluntad del Padre. Este acto nos enseña que la gratitud no depende de lo que nuestros ojos puedan ver en el momento, sino de la certeza inquebrantable de que Dios está actuando, incluso cuando no vemos inmediatamente los resultados. En ese mismo espíritu de confianza, podemos aprender a mirar nuestras propias circunstancias con una perspectiva diferente. La gratitud, entonces, se convierte en la clave para abrir las puertas de la bendición de Dios. No se trata de un agradecimiento por lo que ya ha sido resuelto, sino por lo que sabemos que Él está haciendo en secreto, moviéndose en las sombras de nuestra vida, aun cuando no podemos verlo. Esta es la verdadera fe en acción, una fe que se mantiene firme no por lo que vemos, sino por lo que sabemos que Dios es capaz de hacer, porque Él nunca falla en cumplir sus promesas. Hubo un tiempo en mi vida cuando sentí que estaba atrapado en un laberinto de incertidumbre y miedo. Las oraciones se sentían vacías, las respuestas parecían tardar y el dolor de la espera se volvía insoportable. Pero fue en esos momentos de incertidumbre que decidí agradecer a Dios no solo por lo que había hecho, sino por lo que Él aún haría, aún sin ver ninguna señal inmediata de cambio. Es como sembrar una semilla con la confianza de que, aunque no la veas crecer en el momento, algo está sucediendo en el interior de la tierra. Al dar gracias, estaba afirmando mi confianza en su tiempo perfecto y en que Él nunca me dejaría sin respuesta. Es así como Dios se mueve en nosotros y a través de nosotros. La confesión nos lleva a una conexión más profunda con Él, una conexión que va más allá de la simple petición. Nos ayuda a alinearnos con su voluntad y a descansar en su soberanía. Y la gratitud, aunque a menudo la pasamos por alto, tiene el poder de transformar nuestra actitud, restaurando nuestra fe y esperanza, incluso antes de ver los resultados de nuestras oraciones. La gratitud tiene un poder increíble para transformar nuestra perspectiva. Nos invita a mirar más allá de las dificultades, a cambiar nuestra atención de lo que nos falta a lo que ya tenemos, a las bendiciones que a menudo pasamos por alto en medio de los problemas. Recordarnos que Dios está en control, incluso cuando las circunstancias parecen estar fuera de nuestras manos, es un acto de fe profundo. Cuando enfrentamos desafíos, es tan fácil enfocarnos en todo lo que parece ir mal, en todo lo que no está funcionando como queremos. Pero cuando decidimos agradecer, incluso en medio de las pruebas, estamos permitiendo que su paz inunde nuestro corazón. En Colosenses 3:15 se nos exhorta a que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La gratitud no es solo un acto de cortesía hacia Dios, sino una verdadera llave para abrir la puerta a la paz que sobrepasa todo entendimiento. A través de la gratitud, entendemos que no estamos solos, que Él está con nosotros en cada paso del camino. En el Salmo 100, se nos invita a entrar en su presencia con acción de gracias y alabanza, reconociendo su bondad y fidelidad. Este acto no solo glorifica a Dios, sino que también renueva nuestro espíritu.
Nos llena de una esperanza que, aunque las circunstancias no cambien de inmediato, nos da fuerzas para seguir adelante. Cada vez que declaramos las promesas de Dios sobre nuestras vidas y agradecemos por su fidelidad, estamos sembrando semillas de fe. Semillas que, aunque no las veamos germinar al instante, eventualmente darán fruto. Aunque en ocasiones parezca que nuestras oraciones no están siendo respondidas, la gratitud y la confesión nos recuerdan que su tiempo es perfecto y que su plan siempre está destinado para nuestro bien. En Romanos 8:28, la Biblia nos afirma: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. En los momentos de incertidumbre, estas prácticas nos anclan en la verdad de que Dios es fiel. Nos permiten caminar con la seguridad de que Él nunca falla, incluso cuando no entendemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Imagina por un momento que estás atravesando un océano de dificultades. Las olas parecen tan altas y el viento tan fuerte que cada paso se siente como una lucha. Pero cuando decides comenzar a agradecer, algo en tu corazón cambia. La perspectiva comienza a transformarse. Ya no estás mirando las olas con temor, sino que ves a aquel que las controla. La gratitud nos da la fuerza para seguir nadando, aun cuando el mar parece inmenso. Al vivir una vida marcada por la confesión y la gratitud, no solo experimentamos su poder en nuestras circunstancias, sino que dejamos que su amor y luz brillen a través de nosotros, alcanzando a los demás. Cada situación difícil, cada desafío que parece insuperable, es una invitación a experimentar la fidelidad de aquel que nunca falla. A lo largo de las Escrituras, encontramos relatos de personas que enfrentaron lo imposible y vieron cómo la gracia divina transformaba sus circunstancias. Pero estos relatos no son solo historias del pasado, son señales vivas de que el mismo Dios que obró en aquellos tiempos sigue actuando hoy. Nos llama a confiar en su capacidad para hacer lo que nadie más puede lograr. ¿Alguna vez te has encontrado pensando que algo es simplemente demasiado grande para ser superado? La historia de Job nos recuerda que la fidelidad de Dios no tiene límites. Job perdió todo, sus posesiones, su salud e incluso a sus seres queridos. No entendía por qué estaba sufriendo, pero, en medio de su dolor, decidió decir: aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. Esta fe no fue en vano. Al final, Dios restauró su vida de una manera que excedió cualquier expectativa humana. Nos recuerda que la capacidad de Dios para restaurar nuestras vidas es más grande que cualquier pérdida que podamos enfrentar. Jesús mismo mostró esta verdad a través de su ministerio. En Juan 9, encontramos el relato de un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos, al verlo, preguntaron si su ceguera era resultado del pecado de él o de sus padres. Pero Jesús respondió que esto había sucedido para que las obras de Dios se hicieran evidentes en su vida. Y entonces sanó al ciego. Este acto nos enseña que, aunque no entendamos nuestras circunstancias, Dios tiene un propósito más grande y su poder puede brillar incluso en los momentos de mayor debilidad. Cada uno de nosotros puede identificarse con esta historia en algún momento de nuestra vida, cuando enfrentamos situaciones que parecen no tener salida. Es fácil perder la esperanza cuando las respuestas no llegan. Las puertas parecen cerrarse una tras otra, y el peso de la enfermedad, el miedo o la incertidumbre nos agobian. Sin embargo, la Biblia nos asegura que Dios está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34:18. Esta promesa no solo nos consuela, sino que nos invita a mirar más allá de nuestras limitaciones humanas y a confiar en que Él está obrando, incluso cuando no podemos verlo. El poder de Dios para transformar nuestras vidas no siempre es a través de intervenciones espectaculares. A menudo, su obra es silenciosa, pero no menos poderosa. En Marcos 5, encontramos el relato de una mujer que había sufrido de una hemorragia durante 12 años. Había gastado todo lo que tenía buscando una solución, pero nada había funcionado. En su desesperación, decidió acercarse a Jesús, convencida de que solo tocando su manto sería suficiente para sanar. Y, en un momento de fe, eso fue exactamente lo que ocurrió. La respuesta de Jesús fue inmediata: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda libre de tu sufrimiento.
Este encuentro revela que no se trata de la grandeza de nuestra fe, sino de en quien depositamos nuestra fe. Y es aquí donde entra la oración. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo, sino abriendo nuestras vidas para que Dios actúe. Ahora tenemos que abrir nuestros corazones con fe y esperanza para interceder por aquellos que están atravesando momentos difíciles de enfermedad y sufrimiento. Sabemos que el poder de la oración es transformador, y en este momento, tenemos la oportunidad de alzar nuestras voces al cielo para pedir sanación para todos aquellos que lo necesitan. Cada uno de los nombres que han sido escritos en los comentarios representa una vida que Dios conoce profundamente, y juntos, como comunidad, vamos a orar con fervor por la restauración de la salud, tanto física como espiritual, de aquellos que están atravesando pruebas. Al abrir nuestro corazón a la presencia de Dios, vamos a sentir su cercanía, su amor infinito y su poder sanador. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, el sanador por excelencia, y hoy le pedimos que derrame su paz y sanidad sobre cada vida representada aquí. No importa cuál sea la enfermedad, ni cuán grande sea la batalla, sabemos que para Él no hay nada imposible. Vamos a unirnos en oración, sintiendo la presencia de Dios en cada palabra, confiando en que su poder nos rodea y nos cubre. Comenzamos con la oración por la sanación. Padre Celestial, en este momento nos reunimos como tus hijos e hijas, confiando en tu amor y tu poder ilimitado. Sabemos que tú eres el gran sanador, el único capaz de restaurar cuerpos, mentes y corazones. Te damos gracias por tu misericordia infinita y por el sacrificio de tu Hijo, Jesús, que a través de su sufrimiento trajo sanidad y libertad para todos nosotros. Hoy venimos ante ti con humildad y fe, pidiendo que extiendas tu mano sanadora sobre cada persona que está sufriendo en este momento. Señor, tú conoces cada uno de los nombres que han sido escritos en los comentarios, y tú sabes lo que cada persona está viviendo. Sabemos que no hay nada oculto para ti, y por eso, con confianza, pedimos que toques esos cuerpos enfermos, esas mentes abatidas, esos corazones quebrantados. Te pedimos que tu poder sanador fluya ahora mismo sobre ellos, restaurando cada célula, cada órgano, cada tejido que esté necesitando sanación. Padre, tocando cada parte de sus cuerpos, tú puedes traer alivio, tú puedes eliminar el dolor, tú puedes restaurar la salud de manera completa. Te pedimos, Señor, que en tu gran amor no solo sane sus cuerpos, sino también sus almas. Sabemos que muchas veces la enfermedad puede traer angustia, miedo y desesperanza. Señor, en este momento, pedimos que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, inunde sus corazones. Que sientan tu presencia de manera palpable, que experimenten tu amor y consuelo en lo más profundo de su ser. Que puedan encontrar en ti la fuerza para seguir adelante, la esperanza para no rendirse y la fe para creer en tu poder sanador. Dios, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y lo que has hecho en el pasado lo puedes hacer hoy. En el nombre de Jesús, te pedimos que levantes a los que están debilitados, que fortalezcas a aquellos que están luchando contra enfermedades crónicas, que sanes a los que están enfrentando enfermedades terminales. Tú conoces las luchas internas, las batallas emocionales que también afectan a quienes están enfermos. Te pedimos que les des esperanza, que les muestres tu amor y que les des la fuerza para superar cualquier miedo o duda. Te pedimos también por los que están acompañando a sus seres queridos en este proceso. Que tú los fortalezcas, les des sabiduría y les concedas paz en medio de la tormenta. Que puedan ser instrumentos de tu amor y apoyo para aquellos que sufren, ayudando a aliviar su dolor con palabras de aliento y oración. Señor, confiamos en que tú tienes el control de todas las situaciones. Te damos gracias porque sabemos que no estamos solos en nuestra lucha, tú estás con nosotros, caminando a nuestro lado, envolviéndonos con tu amor y tu gracia. Aunque las circunstancias parezcan oscuras, sabemos que tú eres luz, y en tu luz encontramos sanidad, paz y restauración. Te pedimos que hagas un milagro en cada vida, que cada persona que está sufriendo hoy experimente tu intervención divina, que el dolor ceda, que la enfermedad se retire, y que la salud, la vitalidad y la fuerza vuelvan a esos cuerpos y corazones. Te damos gracias por lo que vas a hacer. Gracias porque en ti podemos confiar, porque tu amor nunca falla, y porque tu voluntad es siempre buena, agradable y perfecta.
Hoy, confiamos en tu promesa de sanación y restauración, y con fe, declaramos que tú estás obrando poderosamente en cada vida que está siendo mencionada en esta oración. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, quien llevó nuestras dolencias y sufrió nuestras enfermedades, oramos. Amén.